Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar con la clase, la última clase de lo que es la parte renal, ¿ya? Ya. Miren, en esta parte de la parte renal ya vamos a conjugar todo lo que son los parámetros que vimos en la primera clase. Todos los parámetros que vimos sobre la osmolaridad, sobre el agua, que producían más que todo trastornos en las células, sobre lo que era la turgencia y sobre lo que era la crenación de las células, ¿ya? Por eso, para poder entender esta clase, la primera es clave para entender esta tercera clase. Bien, entonces empezamos, ¿ya? Primero voy a hablar sobre lo que es la regulación de la osmolaridad en el líquido extracelular, sobre todo con el leque. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es lo siguiente, y nosotros lo hablamos en la primera clase. Les dije que cuando había más agua en la parte externa, iba a haber menor cantidad de moléculas. Por lo tanto, el líquido extracelular iba a ser hipo o hiperosmolar. ¿Qué iba a ser? ¿Quién me dice? ¿Me están escuchando o no? Pues les pregunto, ¿me están escuchando o empiezo a preguntarles a uno por uno? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Prende sus cámaras para verlos. El que no me prende la cámara lo saco de la clase. Lo saco de la clase que no me prende la cámara. Prende sus cámaras. A ver, Dani, Karina, Ciesa, Carranza. ¿Cómo debe ser el líquido extracelular en esta parte? ¿Intracelular o el extracelular? ¿Cómo está? ¿Hiperosmótico o hiposmótico? Nada, no sabe ni qué es hiperosmótico ni hiposmótico, Dani Karina. Gilda Jaira, Sarpan Quesquén, ¿estás? Sí, doctor, ¿me escucha? Ya. En esta parte que estoy poniendo esta figura, ¿cómo iba a estar el líquido extracelular? ¿Hiperosmótico o hiposmótico? A ver. Tipo, no. Hiposmótico. Ujú. Ya. Oye, Hiperosmótico, doctor. Dana, Gilda no sabe ni qué es, no sabe hasta ahorita, creo que no sabes qué es hiper y qué es hiposmótico. Está que adivina si es hiper o hipo, está adivinando Gilda Jaira, ¿no? Está adivinando, está. En esta figura que está a la derecha, ahí les he puesto otro ejemplo, en el cual, también lo hablamos en la primera clase, el líquido extracelular ahí va a estar hiperosmótico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de moléculas comparado con los demás parámetros. Por eso, ambos extremos, tanto uno como el otro, iban a hacer diferentes movilizaciones de agua, tanto para dentro de la célula o para afuera de la célula. En el primero, iban a producir lo que se llama la turgencia, y la turgencia es la destrucción celular por edema. Y en el segundo iba a ser lo que es la crenación, o sea, la deshidratación celular. ¿Sí? Por eso lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que tiene que haber una isotonicidad en ambos extremos de las células, tanto en el intra como en el extracelular, para que haya un buen intercambio de agua entre los dos. Por eso, si el riñón regula lo que es la parte osmolaridad del líquido extracelular, entonces este va a manejar principalmente lo que es los solutos del líquido extracelular, sodio y cloro, y va a prevenir lo que es la ingesta de agua o la excreción de agua principalmente. El riñón regula la osmolaridad del plasma, líquido extracelular, con dos principales componentes, cloruro de sodio. Por eso, si hablamos que hay un exceso de agua en un paciente, hay aumento de la hidratación del extracelular, o hay una deficiencia, es decir, el paciente no toma agua, está deshidratado, van a presentarse estas dos situaciones que les he dicho. Por lo tanto, la célula va a sufrir la célula. Por esa razón, es que si estamos en un exceso de agua, va a haber exceso de agua en el extracelular, el medio va a ser hipoosmótico, porque va a tener menor cantidad de moléculas. Mientras que en una deficiencia de agua, el medio extracelular va a estar hiperosmótico. Por eso, cuando estamos hablando de estas dos situaciones,
el riñón tiende a regularlos. ¿Sí? ¿Qué hace? Tiende a aumentar su filtrado o a disminuir su filtrado para aumentar lo que es la excreción renal. Por eso, si yo estoy en un estado en el cual la osmolaridad está reducida, el riñón tiende a disminuir para poder hacer una orina que sea hipoosmolar. ¿Sí? Y si yo tengo una osmolaridad en la cual está elevada, el riñón tiende a aumentar la osmolaridad para hacer una orina concentrada. Ambos me van a dar ya sea una orina diluida cuando hay agua en exceso o una orina concentrada cuando hay deficiencia de agua, está deshidratado el paciente. ¿Ya? Por eso, si yo tengo que regular lo que es la cantidad de agua para poder manejar la osmolaridad del plasma, principalmente el líquido extracelular, aquí intertallar lo que es la hormona antidiurética. ¿Sí? Y la hormona antidiurética tiene mucho que ver en esta parte, si no, no voy a poder manejar el agua. ¿Ya? Entonces, yo puedo regular lo que es moles y puedo regular lo que es agua independientemente para poder dar una orina diluida o una orina concentrada. Por eso, si yo tengo un líquido hipoosmolar, que sea el extracelular, menor de 30 milimoles, o un líquido hiperosmolar, menor de 300 milimoles, yo voy a tener las mismas situaciones. En un líquido extracelular hipoosmolar, la cantidad de moléculas externas van a estar disminuidas, por lo tanto el agua va a estar aumentada. Y en un líquido hiperosmolar, la cantidad de moléculas van a estar aumentadas y el agua va a estar disminuida. ¿Qué va a pasar con el riñón? Al toque le pasa la orden a la ADH. La oxitocina produce ADH, ¿para qué? Para que actúe en los túbulos renales. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en esta parte? Cuando el líquido extracelular está hiperosmolar y el agua en el EC está disminuida. ¿Qué pasa con ADH? ¿Sale Mayor ADH o no sale ADH? reabsorción. Ya, por eso te digo, ¿va a haber producción de ADH o no va a haber producción de ADH? En el líquido hiperosmolar, acá. ¿Va a haber o no va a haber producción de ADH? Sí va a haber para que reabsorba agua. Para que reabsorba agua. En el otro extremo no va a haber ADH. Por eso, cuando yo tengo un líquido que sea hiperosmolar, la orina va a estar disminuida, va a haber oliguria. Y cuando yo tengo un líquido que está hiposmolar, va a haber poliuria. ¿Se entendió? Pregunten. Mercy, Jacqueline, Celis, ¿se entendió? Sí, doctor. ¿Seguro? ¿Sí? Hablen. Sí, sigo. Sigo entonces, ¿se entendió? Perfecto. Como nadie pregunta, en este caso en el examen voy a preguntar, ¿eh? Ya saben. Sigo entonces. Mecanismos de producción de orina diluida y concentrada. Una vez que ya sabemos cuáles son los mecanismos que producen principalmente lo que es la orina diluida y concentrada, que les acabo de explicar, ya entramos a ver cuál es el mecanismo preciso para poder hacer esta orina diluida o concentrada. Principalmente para que haya una orina diluida, y si hablo de dilución, voy a tener que hay mayor cantidad de agua y menor cantidad de solutos. ¿Para qué? Para mantener la osmolaridad en el plasma y disminuir la cantidad de agua. Por eso, cuando el agua en el EC está aumentada, un paciente que esté sobrehidratado, lo que hace el riñón es mantener y empieza a disminuir su osmolaridad a nivel de la tubuladura. Por eso, en el túbulo proximal, siempre la cantidad de solutos que están dentro del túbulo va a ser similar a la del intersticio medular. Va a ser semejante, igualito. Pero conforme va bajando el líquido hacia el asa de Henle, a nivel de la zona medular, principalmente de la médula renal, el asa de Henle empieza a reabsorber agua. ¿Pero en dónde? En su parte más proximal al túbulo contorneado proximal. ¿Ya? No tanto la médula, sino la primera porción del asa de Henle, es la que reabsorbe agua. Al reabsorber agua, empieza a aumentar la osmolaridad. ¿De quién? Del túbulo, ¿sí? O sea, del asa de Henle. Y se empieza a equiparar con ¿a quién? Con la de la médula principalmente. ¿Ya? Por eso, al final del asa de Henle, en la parte inferior del asa de Henle, la osmolaridad va a estar aumentada, va a estar en 600 milimoles aproximadamente. Pero esta osmolaridad que aumenta, conforme va subiendo nuevamente el líquido, empieza a subir por el asa ascendente fina para llegar al ¿dónde? Al túbulo contorneado distal, empieza a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque empieza a reabsorberse grandes cantidades de sodio y cloro para el extracelular. ¿A dónde pasan? Al intersticio, a la médula, al intersticio medular. Se empiezan a absorber y empieza a disminuir la osmolaridad de los túbulos. Por eso cuando ya llega a la zona distal, al túbulo distal, la osmolaridad del túbulo va a ser de 100 aproximadamente.
Y cuando llega a lo que es la parte del túbulo colector, la osmolaridad va a ser de 70. Va bajando la osmolaridad. ¿Sí? Porque sigue reabsorbiendo sodio y cloro. No se reabsorbe agua. ¿Por qué? Porque no hay ADH. Y empieza a disminuir la osmolaridad. Este es el mecanismo por el cual se forma una orina diluida, para disminuir la osmolaridad de la tubuladura, de los túbulos, y poder tener un paciente, el manejo de la osmolaridad en un paciente que esté con el agua o el EC aumentado. Pregunten, ¿se entendió? ¿Sí? Hablen. Sí, doctor. Perfecto. Ingestión y pérdida diaria de agua. Ya hablé de lo que era la dilución de la orina. Ahora les voy a hablar lo que es la concentración. Y para hablar de una orina concentrada, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que normalmente, y les dije en la primera clase, todos los días estamos intercambiando agua, ¿sí? Ya sea que ingrese agua a nuestro cuerpo o que se egrese, salga agua. ¿Cómo sale el agua de nuestro cuerpo? Salía por pérdidas diarias. ¿Se acuerdan de las pérdidas insensibles? Con la respiración, con el sudor que teníamos. Ya, ahí se pierde agua. Y también se va a perder ¿por dónde? Por el sudor y por las heces. Y por los riñones en la orina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú te vas a la universidad todo el día y no tomas nada de agua? Porque puede suceder que te vayas a la universidad y no tomas nada de agua. ¿Alguna vez han llegado a su casa, no han tomado agua todo el día, han orinado poquito, ¿sí? Y han olido la orina, ¿cómo huele? Cuando está concentrada. ¿Han olido su orina o no? ¿O no, su orina no tiene olor? Hablen pues. Nadie. Nadie orina. Sí, doctor, Nadie. el olor de la orina es más o menos un poco más fuerte de lo normal, por lo mismo que está concentrada. Exacto, tiene un olor fuerte. Huele la orina, huele cuando está concentrada. ¿Por qué? Porque es más predecible que tú no tengas ingesta, ¿ya? No tomes agua todo el día, pero sí la vas a perder, porque vas a respirar, porque vas a sudar. O sea, las pérdidas se van a dar, siempre las pérdidas, siempre se van a dar. Así tú no tomes agua. Entonces el riñón tiene esa facilidad de ¿qué? De manejar tu volumen de orina para concentrarla y poder regular tu osmolaridad dentro de tu plasma. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, es lógico de que hay días en que ustedes no van a tomar nada de agua. Pónganse que tengamos clase un día en presencial, el otro ciclo. Cuando ustedes vuelvan a llevar el curso de Fisiología 2, porque hay algunos que les gusta el curso, y los que les gusta dicen, no, quiero llevarlo 3 veces en este año. Entonces, cuando el próximo ciclo llevemos en presencial otra vez el curso, no van a tomar agua, nada, porque vamos a estar en práctica y seguidito con teoría. Entonces vas a concentrar tu orina. ¿Ya? Por eso, es más predecible de que tú pierdes a que ganes, porque puede ser que no tomes agua ese día y tu orina se va a concentrar. Por eso, para poder hablar de orina concentrada, hay que hablar de qué. Yo les hablé en la primera clase de 2 nefronas, unas que eran las corticales y las otras que son las yuxtamedulares. Y estas son las que nos sirven para hacer concentración de orina, las yuxtamedulares, porque sus asas de Henle son tan largas que llegan hasta la médula. Llegan hasta la médula. Y aparte de eso, que esas asas de Henle van a estar acompañadas de los vasos rectos. ¿Qué son los vasos rectos? Ahí se ve, dice vasos rectos. ¿Qué son los vasos rectos? ¿Quién me dice? Anatomía. Nada. No puedo creerlo, Dios mío. Los vasos rectos son los vasos que van a envolver a las asas para que haya reabsorción y puedan llevar agua o solutos hacia el plasma. Ahí están los vasos rectos de esos azules que están ahí. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Se entendió? Ena, ¿se entendió, Ena? ¿Los vasos rectos? Sí, doctor. Sí. Los vasos rectos son que cuando se absorben, los riñones absorben sustancias o líquidos, esos son los que llevan los solutos al plasma nuevamente, porque son parte de las arterias eferentes. ¿Ya? Entonces, esos vasos rectos son los que me sirven junto con las asas. Por eso, acá estoy poniendo ¿qué? El asa de Henle, para que ustedes lo puedan ver. El asa de Henle tiene, primero, en el descendente fino, reabsorbe agua, pero solamente un 20%, poquitito, ¿sí? No reabsorbe solutos.
Y ahí viene la diferencia con su parte más inferior, en lo que es el ascendente fino. Reabsorbe solutos, pero no reabsorbe agua, a diferencia de la primera, ¿sí? Y si hablo de quién, del ascendente grueso, igualito que el anterior. Reabsorbe solutos, pero no reabsorbe agua. No reabsorbe agua, solamente solutos, nada más, solutos, ¿sí? ¿Y qué va a reabsorber? ¿Qué solutos? Sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio. ¿A dónde lo reabsorbe? Lo reabsorbe acá, a su paracelular, al costado del túbulo paratubular, dentro de la médula, ahí lo reabsorbe, en la médula. Y de la médula se dirige a los vasos rectos. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso es importante hablar del asa de Henle en lo que es las nefronas yuxtamedulares, porque están en la médula, para que se pueda entender lo que viene. Pregunten, hablen, ¿se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Yasset Darip, ¿se entendió, hijo? Sí, doctor. Perfecto. Maitzu, ¿se entendió? O te repito, habla Maitzu. Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, aquí viene lo que es el mecanismo multiplicador contracorriente. ¿Qué es el mecanismo multiplicador contracorriente? Es el mecanismo que tiene la médula, el intersticio medular, que está a la altura del asa de Henle. ¿Para qué? Para aumentar su osmolaridad, para que esa osmolaridad aumente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que aumente la osmolaridad? Para que empiece a llenarse de solutos el mecanismo, el medio intersticial de la médula, por intercambio de sodio y cloro, que empieza a llenarse. Por eso, a partir del asa de Henle, si ustedes se dan cuenta, sale sodio y sale cloro, y empieza a aumentar, ¿qué? Empieza a aumentar la osmolaridad de la médula, 500, 700, 900, 1200. Conforme va bajando hacia el asa, aumenta la osmolaridad, ¿sí? ¿Y para qué me sirve ese aumento de osmolaridad? ¿Para qué me sirve hasta 1200? Porque normalmente el intersticio medular, normalmente, ¿sí? Ahorita que está sentado ahí Todashi, que está sentado Allison, que está sentado Lesmi, está sentado Fernando ahí, tu médula está hiperosmótica. ¿Para qué me sirve? Para que todo el líquido que se absorbe a nivel de los túbulos, en cualquier nefrona, pueda pasar a los vasos rectos y se pueda absorber a la circulación sanguínea. ¿Cuánto de líquido filtra el riñón diariamente? ¿Cuántos litros? ¿Se acuerdan cuando les dije pongan 180 litros 180 por día. litros por día, ¿no es cierto? Y les dije, todavía les dije, si tienen una jarra de 4 litros, tienen 45 jarras al día. 45 les dije. ¿Y dónde saber esa agua? ¿Cuánto es lo que normalmente produces de orina? ¿Cuánto botas diariamente de orina? Aproximadamente. 1,400 litros. 1,400 litros, o sea, prácticamente 178.5 litros se tiene que reabsorber. ¿Y cómo se reabsorbe? Porque la médula renal es hiperosmótica. Tiene 500, 700, 800, 900, hasta 1200 de solutos. Y todos los líquidos que se reabsorben de cualquier nefrona lo jala a los vasos rectos. Esos 178 litros pasan a los vasos rectos para que lleven a la circulación nuevamente. ¿Se entendió? ¿Para qué sirve la médula? La hiperosmoticidad de la médula. Para eso sirve, para jalar el agua y que no se pierda ni una gotita de agua cuando jalen. ¿Sí? ¿Se entendió el multiplicador contracorriente? ¿Sigo? Perfecto. ¿Ya? Entonces, esa acción que tiene la médula de ser hiperosmótica permite el paso de agua y regula el líquido extracelular. Para eso sirve. Y te asegura el paso de agua a los vasos rectos, gracias a esta hiperosmolalidad medular. Por eso cuando hay enfermedades que se producen con disminución de la hiperosmolalidad medular, hay la famosísima diabetes insípida, que es por pérdida de agua, estas enfermedades que se producen por la ADH. ¿Ya? Entonces, siempre acuérdense, la médula, a partir del asa de Henle para abajo, la médula va a ser hiperosmótica. ¿Sí? Por eso ustedes lo ven ahí, 300, en todos lados, 300, 400, 500, 600, en todo ese nivel, ¿sí? 900, 1200, todos los niveles van, cada nivel va avanzando, bajando y aumenta. ¿Para qué? Para llegar acá al túbulo colector y que el túbulo colector se asegure la salida de agua con mismas formas y que los vasos rectos jalen agua al organismo, al electro. ¿Ya?
Por eso, ¿de quién depende principalmente esta manutención de tener la médula, el intersticio medular hiperosmótico? Es por acción del cloruro de sodio. Cloruro de sodio, acuérdate que el cloruro de sodio se reabsorbe en todos los túbulos. ¿Y de quién más? De la urea. De la urea. ¿Sí? Por eso, prácticamente, 50% de la reabsorción para que sea hiperosmótica la médula la va a dar el cloruro de sodio y el otro 50% la urea. ¿Se entendió? ¿Está claro? Hablen, pregunten. ¿Sí? Pregunten. ¿Todo claro entonces? ¿Sigo? Muy bien. Entonces, cuando yo voy a formar una orina concentrada, ahora el otro extremo, concentrada, ya vimos la diluida, ahora la concentrada, principalmente se va a dar por dos cosas. Uno, por la concentración elevada de ADH. ¿Qué permitía el ADH? ¿Qué hace el ADH? ¿Qué hacía el ADH? Reabsorción de agua y cloruro de Se sodio. reabsorbe. Por eso cuando reabsorbo agua cantidad, es porque yo necesito agua al organismo. Estoy deshidratado. Entonces el riñón dice, ¿sabes qué? Vas a producir poquita orina. Voy a resolver toda tu agua, voy a producir ADH. Y la ADH agarra y manda sus órdenes para que se empiece a resolver agua en los túbulos colectores. Y la otra es el mecanismo multiplicador de contracorriente que les acabo de explicar. El mecanismo multiplicador de la médula para mantener una osmolaridad que vaya desde el inicio del asa de Henle hasta el final en 1200. Para eso sirven los dos que les acabo de explicar. Por eso, si yo voy a formar una orina concentrada, principalmente, si estoy hablando de concentrada, quiero decirles de qué, de que cuando empieza a formarse la orina por los túbulos, se van a ir absorbiendo los solutos hasta llegar a producir una orina que elimina cantidad de solutos, 1200 miliosmoles. ¿Sí? Entonces, el túbulo contorneo distal, acá tiene que ver el distal, que empieza aproximadamente con 100 miliosmoles, ¿sí? No reabsorbe agua. Por lo tanto, va a haber una deficiencia, una disminución de agua en el líquido extracelular, siempre y cuando el paciente esté deshidratado y va a tener su osmolaridad elevada. En esa acción se empieza a jalar lo que son solutos principalmente. Y el túbulo cortical, ¿qué es lo que hace? Activa la hormona antidiurética para que empiece a resolver agua y al resolverse agua los vasos rectos mantiene el mecanismo de contracorriente y este mecanismo de contracorriente inicia lo que es la concentración hiperosmolar de los solutos que se encuentran en esta zona. Principalmente, ¿quién lo va a dar? El cloro y la urea. Y aumenta la hiperosmolaridad, 1200 miliosmoles, en los niveles que están en la médula. ¿Y aquí qué hace? La osmolaridad de la orina aumenta y reduce el volumen de agua. Entonces, cuando ustedes llegan a su casa, su orina va a estar amarilla, y orinan poquitito, orinan poquito. Mecanismo de concentración. El mecanismo de concentración de la orina depende de esos dos factores, ADH y el mecanismo multiplicador de contracorriente. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Sí? ¿Se entendió? Hablen. Pregunten. ¿Todo claro? Sigo entonces. Ahora vamos a hablar sobre la importancia que tiene la urea. La urea, como elemento o sustancia que tiende a producir, mantener la médula hiperosmótica, ¿sí? Esta urea tiene presente el 40-50% de la osmolaridad de la médula por reabsorción pasiva, lo aumenta, ¿sí? En donde para formar una orina concentrada va a activarse lo que son la ADH y las acuaporinas para resolver agua y aumenta la osmolaridad principalmente de los túbulos. Mantiene la osmolaridad de la médula, miren acá la modalidad cómo se mantiene, por acción de estos receptores AT1, los UAT3, AT2, ¿para qué? Para hacer que se reabsorba entre ellos la urea. Se reabsorba a nivel de lo que es los túbulos colectores, mantienen a la médula hiperosmótica y se vuelve a reabsorber a nivel de lo que es el asa de Henle. Se vuelve a reabsorber. ¿Ya? Por eso, al final de la excreción total de urea, solamente se excreta 20% de urea. 20%. ¿Sí? Y ahí ese es el olor característico que tiene la orina que está concentrada. ¿Sí? Es un olor potente, fuerte, cuando están con la orina concentrada, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Cuando, no sé si alguna vez han estado en alguna fiesta y entran a los baños, y los baños huelen, y, oye, huele a orines, dicen. Sí, ese es el olor de la urea, cuando está concentrada la urea. Cuando tú llegas a tu casa y hueles que tu orina está concentrada, es porque te falta agua, toma agua. ¿Sí? Para poder hacer una orina que sea menos osmolar. Entonces, la urea,
La vez pasada les hablé yo de una sustancia que se utiliza para ver función renal. ¿Cómo se llama esta sustancia para ver función renal? La creatinina. La creatinina, ¿no es cierto? ¿Se reabsorbe o no se reabsorbe la creatinina? No se reabsorbe. se- Se Se reabsorbe. No excreta se todo. reabsorbe, se excreta toda. Y la otra sustancia para ver función renal, ¿cuál es? Aparte de la creatinina, La urea. la urea, ¿sí? Por eso la urea sirve para mantener la osmolaridad en el plasma, junto con la glucosa y con el cloruro de sodio. Esos 4 elementos, cloruro de sodio, urea y glucosa, mantienen la osmolaridad en el plasma, ¿sí? Por eso, la urea tiende al final a ser eliminada siempre se elimina. Pero, ¿cuál es la diferencia entre urea y creatinina? La creatinina se elimina toda, por eso sirve para función renal. La urea no, la urea se reabsorbe. ¿Para qué? Para mantener la osmolaridad en la médula intersticial del riñón. ¿Se entiende? Por eso un paciente que tiene un problema renal, un paciente que no orina, aumenta la urea en el plasma y se produce el famosísimo síndrome urémico. ¿Se entendió? Y ese síndrome urémico produce náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera en el paciente. ¿Ya? Hasta producen trastornos cardíacos la urea cuando está en exceso. Por eso siempre cuando se pide una evaluación renal, ¿de qué te van a pedir? Te dicen, hazte una urea y una creatinina. Esa es la clásica. Te dice, hazte urea y creatinina. ¿Para qué te piden los dos? Te piden creatinina para ver función renal, para ver cómo está. Y la urea para ver si estás acumulando o no desechos. ¿Se entiende? ¿Ya? No se olviden eso. ¿Ya? Otra cosa que tienen que tener en cuenta. Cuando yo tengo un paciente que tiene valores de urea no tan altos, lo normal de urea es 20 a 40, ¿sí? Y tiene, por ejemplo, 45, 50. No se asusten, ni vayas a pensar que ese es un síndrome urémico, no. Es posiblemente porque el paciente está, ¿qué estaría? Cuando tiene niveles de urea levemente elevados. ¿Está? A ver, ¿quién me dice? Sí, no, doctor. Deshidratado. Sí, está deshidratado el paciente. Entonces no te asustes, pues. ¿Por qué? Porque estás haciendo orina concentrada. Y va a elevar los niveles de urea en tu plasma. ¿Sí? Dale agua, empieza a orinar, empieza a producir ADH y empieza a eliminar. ¿Sí? Pero es diferente que yo te diga de 20 a 40 lo normal, que yo te diga que el paciente tiene 400 de urea. No, y ahí sí, ya hazle al paciente una evaluación de otro tipo porque debe tener una insuficiencia renal. ¿Se entendió? ¿Está claro? Listo. Perfecto. Entonces, hasta acá se entendió lo que es la parte de la dilución. Voy a entrar en lo que es la regulación del equilibrio del ácido base, sistemas de amortiguadores, ¿ya? ¿Alguna pregunta de la parte anterior de dilución y concentración de la orina? ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten, ¿ah? Porque en el examen le voy a preguntar por si acaso. ¿Ninguna? Qué bueno. Qué bueno, de verdad. Ya. Listo. 5 minutos, les voy a dar 5 minutos de break para que vayan a diluir la orina. ¿Sí? Yo al toque regreso, 5 minutos de break, porque tanto hablar de orina ya me dio ganas de diluir la orina. Al toque regreso, 5 minutos.
Ya, ¿están ahí? Sí, doctor. También del partido de Francia ustedes, como si fueran franceses. También del partido de Australia, como si fueran australianos. Ya, ¿dónde están los demás? Ya, bien. ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿Todo claro? Ninguna, perfecto. Entonces, regulación del equilibrio ácido-base, sistema de amortiguador. Miren, normalmente el riñón regula lo que son los hidrogeniones, pero ¿en dónde? En el líquido extracelular va a regular, en el EC, ¿ya? En el EC. Por eso hay que tener en cuenta lo siguiente, de que el riñón es prácticamente un sistema de regulación, pero es tardío. ¿Cómo se llama el otro órgano? El otro órgano que regula la acidosis o alcalosis en el cuerpo. El ¿Cómo se llama? pulmón. El Pones. pulmón. Los Ujú. pulmones. ¿Y los pulmones qué eliminan para regular la acidosis? CO2. Dos. CO2. El CO2 es prácticamente un ácido volátil que sirve para eliminarlo por vía respiratoria. Ese es uno. Dos, el riñón va a regular el equilibrio ácido-base, ¿cómo? Uno, produciendo hidrogeniones. Dos, reabsorbiendo bicarbonato filtrado. Y tres, produciendo nuevo bicarbonato. Esas son las tres acciones que hace el riñón para poder regular. Y principalmente les hablo de hidrogeniones, ¿por qué? Porque el cuerpo tiende a estar en acidosis. No se olviden eso. ¿Sí? A mis alumnos de ABP les dije en la primera clase, el cuerpo tiende a estar en acidosis, porque todos los días estamos produciendo sustancias metabólicas, desechos metabólicos, que tienen radicales ácidos. Por eso es que cantidad de buffers que se producen para poder mantener a nuestro cuerpo en alcalosis. ¿Ya? Esa es la idea principal. Por eso, preocúpense de la acidosis más que de la alcalosis. La alcalosis no es mucho trastorno a producir. La acidosis sí. La acidosis te produce paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y produce hipotensión severa, ¿ya? Eso es lo principal. Por eso, uno, secreción de hidrogeniones. Dos, reabsorción de bicarbonato filtrado a la sangre, al plasma. Y tres, producción de nuevo bicarbonato. Por lo tanto, el pH de la orina es de 4.5. ¿Qué será? ¿Ácido o básico? Así. Ácido, ¿sí? Y aproximadamente ese 4.5 es 0.03 miliequivalentes por litro de hidrogeniones. 0.03, bajísimo, bajísimo, 0.03. Pero nuestro cuerpo tiende a eliminar hidrogeniones en nuestra orina, por eso es ácida la orina. Normalmente, el bicarbonato que se produce de nuevo en los riñones o se filtra en los riñones, tiene que unirse con hidrógeno. ¿Para qué? Para que se pueda producir su eliminación o su absorción. ¿Ya? El bicarbonato. Por lo tanto, si un riñón al día, elimina 4.400 equivalentes de hidrógeno, ¿sí? Y si el riñón filtra 4.320 equivalentes de bicarbonato, ¿cuánto es la diferencia que hay entre los dos? 80. 80. Esos 80 equivalentes son de hidrogeniones que no se van a eliminar. Porque acuérdate que un bicarbonato se une a un hidrógeno para poder reabsorberse. Entonces me van a sobrar ¿cuánto? Me sobran 80 equivalentes de hidrogeniones. Y principalmente estos hidrogeniones no son volátiles. ¿Cómo se llama el ácido volátil que les acabo de preguntar del respiratorio? El CO2. CO2. ¿Sí? Estos no son CO2. No son CO2. ¿Cómo lo elimino esos 80? Porque mira, tu orina va a ser ¿cuánto? 4.5. Y estás que bota 0.03. Entonces, estos 80 tengo que amortiguarlos con algo. Y para amortiguar estos 80, ahí vienen ¿quién? Los otros sistemas buffers, que son del fosfato y del amoníaco, principalmente. ¿Para amortiguar a quién? A estos 80 que me sobran. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Sí? Perfecto. Sigo entonces. Entonces, si yo tengo alcalosis, ¿qué va a hacer? ¿Aumento o disminución de hidrogeniones en sangre? ¿Aumento de hidrogeniones o disminución? Disminución de hidrógeno. Acidosis, Aumento. aumento o disminución. Aumento, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo alcalosis, yo tengo que pensar en que tengo disminución de hidrogeniones. Y si tengo acidosis, voy a tener aumento de hidrogeniones en sangre, principalmente en el LEC. Acuérdense que el LEC está formado por el plasma y el líquido intersticial. Ahí va a estar el LEC. Por eso, tenemos en los riñones las células intercaladas, que sirven desde el tipo B. ¿Qué hacen? Cuando estoy en alcalosis,
reabsorben hidrogeniones, ¿sí? Y secretan bicarbonato en la orina. Y cuando estoy en acidosis, las células intercaladas tipo A, ¿qué hacen? Reabsorben bicarbonato y eliminan hidrogeniones en la orina. Esta es la principal función de estas células para poder trabajar lo que es el ácido base, alcalosis acidosis. Por eso, si tú te das cuenta en toda la nefrona, a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, en esta parte, mira que acá está el colector, va a haber secreción de hidrógeno por transporte activo secundario en un lado y transporte activo primario en el otro, en la parte final de la nefrona. En la parte inicial, el porcentaje de secreción de hidrogeniones es de 95%, ¿sí? De secreción, 95%. Y en las partes del colector es del 5% nomás, es poquito lo que se va a secretar de hidrogeniones. Pero ¿qué pasa con la orina? Miren el pH de la orina, 6.7. Y miren el pH en el colector, 4.5. ¿Dónde va a ser más alcalino la orina? ¿En las partes iniciales o en las partes finales? Inicial. En la parte Más, inicial. más alcalino, 6.7, ¿no es cierto? Yo tengo que acidificarlo. Pero si acá estoy botando 5% nomás, ¿cómo lo acidifico? ¿Por qué? Porque en el colector la secreción de hidrogeniones aumenta 900 veces, más que en los túbulos de inicio. 900 veces más. Por eso es que se acidifica siempre al final, en el colector. Es la diferencia que hay entre los dos. En las partes finales es donde se realiza la acidificación prácticamente en la orina. ¿Se entendió? ¿Sigo? Hablen, pregunten. ¿Sí? ¿Sigo? Entonces, voy a hablar del primer paso, secreción de hidrogeniones. ¿Ya? Primero, secreción de hidrogeniones. ¿Qué es lo que hace el riñón? En el túbulo contorneado proximal, aquí en esta parte, en el túbulo proximal, empieza todo el ciclo clásico de la anhidrasa carbónica. Entra el CO2. El CO2 se junta ¿con quién? Con el agua. ¿El agua qué hace? Con anhidrasa carbónica forma ácido carbónico. El ácido carbónico se desdobla ¿en qué? En bicarbonato y en hidrógenos. ¿El bicarbonato qué pasa? Se reabsorbe al plasma y el hidrogenio pasa a la luz tubular. ¿Ya? Ese es el clásico que va a hacer las células de los túbulos, las intercaladas tipo A, las tipo B, de lo que van a hacer. Este es el clásico manejo que va a haber con anhidrasa carbónica. ¿Está claro? Por eso, por cada hidrogenión que se elimina, se forma un bicarbonato. 1,1. Por eso les decía que siempre va a sobrar. Siempre va a sobrar hidrogeniones. Segundo, en el túbulo contorneado distal y en los colectores, distal y colectores. ¿Qué pasa en el distal y los colectores? Lo mismo. Dense cuenta, miren, el CO2 se combina nuevamente con el agua. El agua y el CO2 ¿qué forman? Ácido carbónico. El ácido carbónico ¿qué forma? Bicarbonato e hidrogeniones. Y nuevamente, el bicarbonato pasa por intercambio, pero ahora ¿de quién? De cloro. De cloro. ¿A dónde pasa? A la sangre. ¿Sí? Y el hidrógeno se elimina a la luz tubular. Les he hablado de los dos lados, en el proximal y en el contorneado distal y en los colectores. Cómo se eliminan los hidrogeniones. Y en ambos hay el mismo paso de la anhidrasa carbónica, para que se transforme en bicarbonato y en hidrógeno. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Está claro? ¿Sigo? Perfecto. Entonces, por cada hidrógeno nuevamente que se produce o se elimina al túbulo, un bicarbonato se absorbe al plasma. Siempre acuérdense, 1,1. ¿Sigo? ¿Todo claro? Ya hablé de hidrogeniones, ¿eh? ¿Cómo se eliminan? Facilito cómo se eliminan los hidrogeniones. Dime, Genaro. Doctor, ahí en eso vendría a ser el cotransportador, ¿verdad? Cuando Claro. ese es Claro, esto cuando están ahí los dos, prácticamente es un cotransportador. ¿Sí? Esto de que es el transporte de hidrógeno, cotransportador con potasio. ¿Sí? Este que es prácticamente difusión activa de hidrógeno directamente. ¿Ya? Doctor, ¿el cotransportador va a estar siempre en la membrana en los dos lados o solamente? Puede estar en los dos lados, puede haber. Porque, o sea, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, o sea, ya sea luminal o ya sea ¿por qué es el túbulo? Para que pase la médula. Porque ¿te acuerdas que te explicaba tanto que pasan a la médula? ¿Sí? Claro. Siempre pasa a la médula, al intersticio.
Por eso es que hay hiperosmolaridad en la médula. ¿Para qué? Para reabsorberlo los vasos rectos, pues. Si no, no lo jalas. No lo jalas. Jamás lo vas a jalar. Entonces, siempre, cuando te hablé el efecto, el multiplicador contracorriente, ¿sí? Siempre va a ser hiperosmolar tu médula renal para poder jalar sustancias a los vasos rectos, ¿sí? Y siempre en esos lados van a haber proteínas que van a estar por cotransporte, por transporte activo, por transporte de la bomba sodio-potasio ATPasa, por difusión facilitada y por ósmosis. Van a pasar las sustancias. Tú tienes todos esos 5, pero si me pongo a explicarte uno de cada uno de ellos, no lo termino nunca. Pues, por eso, para mí lo importante es que ustedes sepan de qué. De que las sustancias del túbulo, van a pasar sustancias a la luz, ¿sí? Y se reabsorben al plasma, principalmente. ¿Qué sustancias? Bicarbonato, sodio, potasio, cloro que están reabsorbiendo. ¿Ya? Eso es lo importante. Y hablé del hidrógeno. Ahora, reabsorción de bicarbonato filtrado. Segundo punto, riñón. ¿Cómo reabsorbe el bicarbonato que se filtra? Que se filtra en el glomérulo, ¿sí? Normalmente el bicarbonato hasta que pasa al túbulo para ser eliminado. Entonces se capta aquí, en el túbulo se capta el bicarbonato. En el túbulo se capta, ahí. Entonces el bicarbonato, ¿con quién se junta? Con el hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué hidrógeno? El hidrógeno que he formado, que he botado hace ratito. Ahí se junta con el hidrógeno. Al juntarse con el hidrógeno, ¿qué hace? Forma ácido carbónico. ¿El ácido carbónico en qué se desdobla? En CO2 y agua. ¿Sí? La misma jugada. La misma jugadita del anterior. ¿Qué pasa cuando se desdobla el CO2? Boto agua en el túbulo y el CO2, como es un ácido difusible, ingresa a la membrana, a la célula. E inicia toda la cascada. El CO2 se junta con el agua produce ácido carbónico, el ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y en hidrógeno, y el bicarbonato pasa al plasma por reabsorción. ¿Sí? ¿Y el hidrógeno qué hace? Regresa a la luz tubular por cotransporte con sodio. ¿Para qué? Para volver a juntarse con el bicarbonato que estaba en la luz tubular. ¿Sí? Pero todo es lo mismo. Todo siempre va a ser el CO2, siempre va a ser esa acción de la librasa carbónica. ¿Se acuerdan cuando vimos el glóbulo rojo en la parte respiratoria? La misma fórmula para eliminar. Pero el glóbulo rojo era con cloro nomás, con cloro, se le cambiaba la librasa carbónica. Aquí no. Aquí ya se junta con sodio, con potasio, se van intercambiando entre ellos. ¿Ya? Entonces ahí está, cotransporte de sodio y bicarbonato y con intercambio de cloro. ¿Cuántos hidrógenos se eliminan por cada bicarbonato? 1. No se olviden, ¿sí? Por un bicarbonato nuevo formado, que entra al plasma, se va a eliminar un hidrógeno. No se olviden, ¿eh? Acá estamos 1-1 todavía, 1-1. Tercero, sistema de amortiguador fosfato y amoníaco. Como estoy hablando de que hay un hidrógeno con un bicarbonato que se juntan, se me acabó pues el bicarbonato. Porque acuérdense que eran 4.400 hidrógenos y 4.320 bicarbonatos. ¿Sí? Entonces se me consume todo el bicarbonato, un paciente que está con acidosis. ¿Cuánto era el exceso? Eran 80 milequivalentes. Y esos 80 milequivalentes tengo que botarlos como sea, porque tengo exceso, tengo que botarlos. Por eso acá vienen los dos sistemas de amortiguadores, que son los fosfatos y los de amoníaco. ¿Ya? Los fosfatos son los de hidrógeno, principalmente fosfato de hidrógeno, y el fosfato de dihidrógeno. Y los de amoníaco son el ion amoníaco NH3 y el ion amonio NH4. Ambos dan 50%, 50%. ¿Sí? Si tú sumas acá 40 milequivalentes más 40, ¿cuánto sale? 80, ahí está. 50-50 entre los dos, que van a eliminar a estos que me sobran siempre, los ácidos no volátiles. ¿Ya? Por eso, la excreción en la orina de hidrogeniones en exceso se puede eliminar hasta 500 milequivalentes por día. Hasta 500 se pueden eliminar en un paciente que esté recontracidótico. ¿Sí? Y se realiza principalmente por estos amortiguadores que están en la luz tubular. Se genera lo que es nuevo bicarbonato. Nuevo bicarbonato. Acá. ¿Ya? Porque acuérdense, estos no son bicarbonatos. ¿eh? Estos no son. Son fosfatos y amoníaco. Acá no hay bicarbonato. ¿Sí? Son otros amortiguadores. Son otro sistema de amortiguadores que tiene el riñón. ¿Ya? Por eso, ¿cómo lo hace? Primero, para formar nuevo bicarbonato,
Para formar nuevo bicarbonato es la misma fórmula que les he explicado al comienzo. Lo mismo. El CO2 ingresa a la célula. El CO2 se junta con agua. El agua produce ácido carbónico. Y ahí empieza. ¿Sí? Cuando se junta con ácido carbónico, se está formando nuevo bicarbonato. Y ese bicarbonato pasa a la célula. ¿Sí? ¿Y qué sobra? Hidrógeno. Y ese hidrógeno que sobra pasa a la luz del túbulo. Pasa por cotransporte con sodio. Pasa. ¿Y se junta con quién? Con el fosfato de hidrógeno. Que prácticamente este fosfato de hidrógeno es una sal. Son sales. Sales. Y esa sal orgánica ya no se desdobla. Ya no se disocia. Es muy estable. Se elimina en la orina con el hidrógeno. ¿Pero en qué forma? En forma de dihidrógeno. Porque se está juntando un hidrógeno de fosfato más otro hidrógeno. Dos hidrógenos, dihidrógeno, H2. Y dihidrógeno de fosfato. O fosfato de dihidrógeno. ¿Está claro? ¿Se entendió? Por lo tanto, esta es la forma en que se está agregando un bicarbonato nuevo a la sangre. ¿Ya? ¿Está claro? Hablen, pregunten. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Sigo entonces. El fosfato filtrado se reabsorbe, ¿sí? Y se dispone de un porcentaje de 30 a 40 miliequivalentes, que es el 50% para poder amortiguar esta carga de 80 miliequivalentes que tenemos de exceso. ¿Ya? De exceso. Acuérdense, produce sales. Sales que no se disocian. ¿Se entendió? Hablen, pregunten. ¿Todo claro? Sigo entonces. Esta es formación de nuevo bicarbonato. ¿Ya? Por eso, cuando yo tengo el amonio, NH4, el amonio, NH4, ¿qué es el amonio? El amonio es un metabolito que viene ¿de dónde? De la glutamina, que se forma ¿en dónde? En el hígado, por la destrucción de aminoácidos en el hígado. Esta glutamina llega hasta ¿dónde? Hasta el asa de Henle. Y en el asa de Henle, los túbulos distales, la glutamina se va a transformar ¿en qué? En 2 moléculas de bicarbonato y 2 moléculas de amonio. NH4. NH4. Dos moléculas prácticamente. ¿Sí? 2 moléculas. Si tú te das cuenta acá, mira, date cuenta acá. ¿Cuántos hidrógenos tengo en total? H4 por 2, ¿cuánto es? Tengo 8 hidrógenos. Tengo bastantísimo que estoy agarrando ahí. ¿Ya? Entonces, tengo 2, 2. Por lo tanto, cuando yo utilizo amonio, NH4, el amonio pasa a la luz tubular por contratransporte, ¿sí? Con sodio. Y ese amonio se junta ¿con quién? Con el cloro. Y forman una sal. Y esa sal se elimina en los túbulos. ¿Ya? Miren, ¿ah? El NH4, el amonio, se junta con cloro en la luz y se elimina. En este sistema del amonio voy a producir ¿cuántos bicarbonatos nuevos? 2. 2. ¿Ya? ¿Y cuántos hidrógenos y cuántas moléculas de amonio estoy eliminando? 2 moléculas de amonio. ¿Ya? 2, 2. Aquí nomás, aquí en este sistema, estoy produciendo 2 bicarbonatos nuevos. En los demás era 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? NH4, amonio. ¿Qué pasa con el amoníaco? El amoníaco. El amoníaco es NH3. NH3 es el amoníaco. Y también es un derivado de la glutamina. ¿Sí? Por eso cuando la glutamina se transforma en la célula tubular en amoníaco más ácido glutámico, NH3 más ácido glutámico, el NH3 pasa a la luz tubular. En la diapositiva anterior, el amonio era NH4, ¿no es cierto? Pero acá tengo NH3. Entonces, ¿qué me faltaría? Un hidrógeno para poder juntarlo con el NH3. Si no, no lo voy a poder botar. No lo puedo botar. Entonces, el CO2, nuevamente empieza la jugada del CO2. El CO2 ingresa a la célula, se junta con el agua, produce bicarbonato nuevo, ¿sí? Pasa el bicarbonato nuevo a la sangre y ese hidrógeno que me sobra se junta con el NH3. ¿Para que se asocie y me forme el NH4? Y el NH4, o sea, el amonio, se junta con cloro y lo elimino en la orina. ¿Se entendió? En otras palabras, lo que quiero que se den cuenta acá, el amoníaco NH3 no lo voy a botar como amoníaco, lo boto como amonio NH4 con cloro. ¿Ya? Pero acá solamente uno. Un bicarbonato nuevo
con una molécula de amonio. 1, 1. En el anterior, directamente lo que es amonio, sí son 2 bicarbonatos con 2 moléculas de amonio. Listo, muchachos. Para que vayan a ver su partido de Francia, porque ustedes son franceses, pues ahorita toditos se llaman Karim. Karim Benzema, toditos son Karim Benzema, son Didier Drogba, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo los nombres de los jugadores. Bueno, hasta acá es Renal. Yo Gracias. Cuídense, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, doctor. Vámonos, Gracias. vámonos. Hasta luego.